Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un tema dentro de la vibración cuántica del día que tiene que ver con... Es un pensador coreano, alemán, en algunos sectores bastante conocido, que se llama Byung-Chul Han. Y me interesan mucho algunos de sus libros y me interesa mucho para este canal que tiene que ver con la meditación cuántica, entrar en libertad y salir en libertad, porque también para entender el no dualismo hemos de entender las dos partes, porque las dos partes forman el todo. Y entonces se me ha ocurrido, a través de este autor, poder revisar el estado actual del mundo, que claro, cada uno lo puede ver como lo quiere ver. Esto sería como un paraguas. Un paraguas con el que comparto un montón de ideas y de visiones y percepciones del otro lado, de cómo está el estado del mundo, obviamente creado por nosotros, que nos ayuda a entender también dónde estamos en nuestro estado interior, porque nosotros participamos, yo diría que de todo, incluso los santos santurrones, santunantes, todos. Y para eso voy a hacer un elenco de algunas de las ideas del mundo. La primera tiene que ver con la sociedad de la transparencia. Ahora sabéis que está todo el mundo, por lo menos en Occidente, incluso algunos países que no son democráticos, vamos a poner democracia entre comillas, porque yo creo que estamos en un sistema ya mundial totalitario de persecución y vigilancia, unos más disimulados que otros. Hay países, vamos a decir, mejores que otros, sinceramente. Así es. Pero todos están con la transparencia, excepto algunos que no. China no está con la transparencia, Rusia no está con la transparencia, India no está con la transparencia, Estados Unidos no está con la transparencia, Europa está en una semi-transparencia, pero todo se les llena la boca de la transparencia. Este autor dice que la transparencia se refiere solamente o se usa solamente en temas relativos a la corrupción y a la libertad de información. Pero la verdadera transparencia va mucho más de esto. Esta se manifiesta cuando ha desaparecido la confianza y la sociedad, la transparencia, y la sociedad, repito, apuesta por la vigilancia y el control, que es el estado que tenemos post-COVID. El estado post-COVID ha hiperpotenciado el término transparencia, enfocándolo hacia la corrupción y la libertad de información, totalmente controlada, pero totalmente desvirtuada. Se trata, esa transparencia, de una coacción sistémica, de un imperativo económico, no moral o biopolítico. Las cosas se hacen transparentes cuando se expresan en la dimensión del no precio y del no poder, y se despojan de su singularidad. La transparencia se ha convertido en una especie de censura hoy en día, utilizada por los poderes para controlar. Si damos un saltito cuántico hacia algo estético, por ejemplo, la belleza, al diseño de productos, por ejemplo, nos damos cuenta que lo pulido, lo liso, lo impecable, son la seña de identidad de nuestra época. Mira, si no, los teléfonos inteligentes. Este autor va incluso más allá y habla de la depilación. Estamos alucinando, pero el ejemplo es buenísimo. Mirad cómo son de pulidos y amables y suaves, sin aristas, los teléfonos inteligentes. Estas cualidades del diseño y también en el cuerpo ponen en evidencia el actual exceso de positividad, es decir, la positividad mal entendida. Hacernos creer que en la vida no hay altos y bajos, no hay sorpresas. No nos gusta ya ni siquiera la rugosidad.
Y sí, el arte, igual que la cultura, siempre está afectado por las circunstancias sociales. Y las circunstancias sociales son sus circunstancias creadas. Desde hace ya mucho tiempo se sabe, alguien lo llama propaganda, otro lo llama evangelización. Google tiene, o tenía alguien muy famoso, que se llamaba Chief Evangelist, el jefe de los evangelizadores, que se dedicaba a hacer comunicación estratégica, relaciones públicas, propaganda de su producto. Todo nos lo venden con un efecto positivo de nivel galáctico. De nuevo, farsante. Vamos a otro apartado que puedo titular la expulsión de lo distinto. Los tiempos en los que existía el otro han pasado. El otro como amigo, el otro como infierno, el otro como misterio, el otro como deseo, han desaparecido, dando paso a una sociedad homogenizada, a lo normal, a lo igual. La proliferación del igual es lo que es, haciéndose pasar por crecimiento, y constituye hoy esas alteraciones patológicas del cuerpo social. Lo que enferma a la sociedad no es la alineación, ni la sustracción, ni tampoco la prohibición y la represión, sino la hipercomunicación, totalmente desbordada, totalmente controlada, totalmente redirigida, el exceso de información, la sobreproducción y el hiperconsumo, la expulsión de lo distinto y el infierno de lo igual ponen en marcha un proceso destructivo que nos lleva a la depresión y a la autodestrucción. Y diréis, no, pero no somos iguales. Sí somos todos, estamos homogenizados. Todos compramos en Amazon. Ya, alguno dirá, pues yo no compro, vale, tú no, pero la mayoría compra en Amazon. Las marcas se apoderan del estilo a nivel mundial. Zara, por ejemplo. Pero nosotros solo vemos que podemos comprar bueno a precios razonables. Estamos en la sociedad en la que parece que todo vale, pero que todo lo distinto vale, pero no es cierto, no vale. Estamos en la sociedad de la gran censura. Y es más, de la gran censura y del clon, o de la copia falsa. Los chinos utilizan un término que se llama sanzai, que es un neologismo que se refiere a la apropiación de una forma o una idea desestimando su estatus original. Un sansai es un fake, una copia pirata, una parodia, aplicado en un comienzo a las falsificaciones de productos electrónicos y marcas de ropa. Este concepto hoy abarca todos los terrenos de la vida en el mundo mundial. Arquitectura fake, comida fake, diputados y políticos fake, estrellas del espectáculo fake. Y es interesante esto porque nos damos cuenta que su atractivo radica precisamente en la variación funcional e ingeniosa. Son mucho más que meras falsificaciones baratas. No pretenden engañar a nadie. Su capacidad de innovación, que es innegable, no se define por el genio o la creación, sino por ser parte de un proceso anónimo y continuado de combinación y mutación. Es decir, réplica, 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 réplica de réplica. El fake tiene mucho que ver con algo que nos han colado y que, como el capitalismo se ha ido de las manos, y es el acceso, la venta inconsciente del acceso a todo lo que uno en general no puede llegar. Los relojes fakes, los roles fakes, coches fake. El político que ya ha aprendido que la política no es servicio público, sino una manera de ganarse la vida, y de estar casi siempre protegido. Por ejemplo, recordar en el COVID, por lo menos en España, pues todos los que eran políticos, concejales, alcaldes, congresistas, senadores, ministros, policías, médicos. Los médicos son un punto de aparte porque estos pues, se volvieron locos trabajando. Menos mal que estaban. Estos cobraban todos los meses. Los demás no. Los demás fuera de la función pública ni siquiera no cobraban todos los meses, sino que además no podían salir a trabajar, excepto la alimentación.
la psicología y la política. La psicología y la política se han convertido en hermanas. Son nuevas técnicas del poder, del capitalismo neoliberal, pero fijaros, esto es interesante. El capitalismo neoliberal para mí ya ni existe. Existe un nepotismo, una plutocracia. Y esa plutocracia capitalista que hasta hace un tiempo estaba solamente centrada en Estados Unidos y Europa, Europa siendo un poquito más social, bastante más social, hoy en día está confundida. El ejemplo lo tenéis en China. En China se originó ese doble sistema, un comunismo, está así explicado por ellos, no es que me lo inventé yo, y un capitalismo. Y cuando llegó el neocapitalismo y se fue al nepotismo, se juntaron de la manita. Es un sistema de dominación que en lugar de emplear el poder opresor, en China lo emplean, pero en el resto más o menos no, utiliza un poder seductor, inteligente, que consigue que el ser humano se someta por sí mismo al entramado de la dominación. El ejemplo máximo de esto son las redes sociales. Luego podemos dar un saltito cultural e ir, por ejemplo, al cine, al teatro, ver lo que vemos hoy, lo que es Netflix, lo que es el cine de antes, y efectivamente, pues hace unos años, unos cuantos años, la gente decía, bueno, es que en las películas siempre ganan los buenos y en la vida real no es así. Efectivamente, no suele ser así, pero nos hemos ido a un lado en el que si no hay sexo escabroso, brutal, en el que si no hay violencia brutal, en el que si no hay poder a través del dinero y el lujo brutal, no hay película. Y si no, nos vamos a las hiperpelículas terroríficas donde las conversaciones, los diálogos son verdaderamente de mono neuronal. Solo tenéis que hacer un ejercicio. Mirar una película de los 50, 60, por ejemplo, de cine negro, ver cómo se narraba el cine negro, escuchar los diálogos y escuchar los diálogos del famoso más famoso que queráis de Hollywood o famosa de Hollywood, una película que sea muy reconocida. Y vais a ver la diferencia mononeuronal, o sea, una involución en la palabra, en el cerebro, yo diría que hasta en la memoria. Pasamos a otro punto interesante. Todo esto lo estoy haciendo para definir un mapa en el que comparto muchísimas cosas de las que estoy contando y que sirven, a mí me sirven para saber y elegir dónde estoy, qué quiero, qué no estoy, qué no hago y estar dispuesto a tomar opciones en el camino de las infinitas que hay vía cuántica para salir del sistema y entrar en mi interior. Bastante complicado, ya os lo digo, pero posible. En cuanto a la hiperculturalidad, se nos ha ido de las manos en el sentido de que ya todos tenemos, gracias a la información, hiperinformación y comunicación, acceso a miles de culturas o cientos de culturas. Nos atrevemos a hablar de culturas sin haber estado nunca en los países o habiendo sido un turista que va un ratito y vuelve y sale y ya pretendemos entender otros conceptos de... Bueno, el ejemplo más claro de hiperculturalidad desbordada es todos los occidentales que se fueron corriendo hacia Oriente, sobre todo en el budismo y el hinduismo, y lo vieron como el alma blanca del mundo, del universo. Y yo sigo pensando que ahí había cosas de extraer. Yo estoy muy centrado en el uso de la mente a través del budismo y de los maestros de la no dualidad. Ese es mi foco. No creo que Occidente, ni la mística occidental, o cristiana, o católica, o musulmana, ni siquiera la judía un poquito más, llega a esos puntos, es la que más me interesa, ese Advaita, si queréis, de no dualidad, es donde me nutro de lo máximo. Para mí es. Lo otro me interesa, pero no encuentro en ninguno de esos textos la profundidad y las herramientas que nos brinda el budismo, el hinduismo y tantas otras cosas. Eso es cierto. Ahora bien,
Esto no quiere decir que uno no deje de ver. Entonces esta hiperculturalidad está desbordada. Está desbordada y malinterpretada. Por ejemplo, tú no puedes tener más o menos iglesias en China o en Irán, por ejemplo, pero tú puedes tener mezquitas en Europa o en Estados Unidos o donde te dé la gana. O nosotros podemos pasar, como pretenden aquí en el sistema educativo español, de renegar de la Iglesia Católica, de la religión católica, siempre todos los extremos, y de repente poner, como han hecho en Cataluña, pues el Islam. Pues no sé, nos vamos de Guatemala a Guatepeor, porque que yo sepa, el catolicismo no está matando a nadie y el Islam sí, pero aún así, yendo un poquito más allá, ¿por qué no hacer una historia de las religiones? O incluso de la meditación. A lo mejor esto es medio peligroso y se pone de nervioso todo el mundo. La ausencia. A través de un fino comentario que tiene que ver con las artes, el lenguaje, la comida y la gestualidad, podemos empezar a recorrer cosas. Por ejemplo, el saludo japonés distante, que uno se agacha, distante, puede ser leído como un encuentro con el vacío, pero claro, como todo tiene su opuesto, es una sociedad que reprime las emociones, pero que algunos autores dicen que representa el vacío, la sencillez del arroz, siendo el principal ingrediente en muchas culturas asiáticas. La ausencia del yo en el chino antiguo pero son sociedades, las orientales, esas sociedades, la coreana, la china, la japonesa, distante, es muy distinta de la mediterránea. Entonces, de nuevo, hay gente diciendo, en la esencia cultural de Asia está el vacío, filosóficamente, pero en realidad existe otra parte que tiene lo latino, siendo los tedescos, es decir, germánicos y anglófobos o anglosajones, un híbrido, un in-between, los cercanos. Los compasivos. Vamos ahora a entrar a un terreno que tiene que ver con el cansancio, con el trabajo, con lo laboral. La sociedad actual es una sociedad patológica de trastornos neuronales, depresiva, con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, con trastorno límite de la personalidad y con lo que se llama el burnout, fatiga. Esto no son infecciones ni enfermedades, son, yo por lo menos lo veo así, infartos. Y están provocados por lo que se denomina, o yo denomino, un exceso de positividad. ¿Positividad? ¿Qué tipo de positividad? La positividad de la producción, y más, y más, y más, y además convencidos de que más es bueno, más ganas más, cosa que luego no es real. Gastas más, tienes más, positivo, positivo, crea, 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 haz esto, curso, 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 curso. Cansancio, burnout. Vamos a entrar ahora al amor, al deseo, la pérdida del deseo, la desaparición de la capacidad de dedicarse al otro. ¿Os acordáis de ese documental de Netflix del que he hecho un audio-vídeo, Vivir 100 años? Está en el otro lado contrario.
giramos alrededor de nosotros mismos, nos restringimos en nuestra mismidad, incapaces de construir relaciones con los demás. Incluso el amor y la sexualidad se impregnan en este cambio. Socialmente, el sexo, la pornografía y el exhibicionismo están desplazando al amor. Esto está más claro que el agua, el sexo, la pornografía y el exhibicionismo. El ejemplo que puso el otro día de esta candidata demócrata estadounidense que se ponía con su marido para recaudar dinero para presentarse. Pero es que está lleno, solo tenéis que ver un poquito de YouTube si queréis. La abundancia de positividad, esta positividad con el cuerpo, y la autorreferencia conducen a la pérdida de interacción. Hemos perdido la capacidad del romanticismo. Bastante animales estamos, bastante animales. Todavía podemos ir un poquito más de animales hacia la animalidad. Y así podemos tratar la violencia tan importante. No solamente la de género, porque existe una violencia de género de siempre, existe una violencia de género psicológica de siempre, existe una violencia del Estado, existe una violencia de las instituciones, existe una violencia de la corporación, existe una violencia del progreso, existe una violencia positiva. Sí, aunque os parezca un contraste, pero sí, es la violencia del más. De verdad, con que hagamos una mini revisión del grado de satisfacción o insatisfacción en general de todo tipo de personas empleadas, y me da igual el rango, desde el más esencial al más iluminado, hasta los que ganan mucho, os aseguro que hablar del trabajo positivamente, en su integridad, sabiendo que les hace daño por uno propio y porque aguanta lo que no quiere aguantar, es común. También es común aceptar eso y estar dispuesto a vivir así y seguir mintiéndonos a nosotros y a los demás diciendo que eso está perfecto y que es así y que es lo que hay. La sociedad es violenta, las relaciones son violentas. Hay un texto interesante. No hay, sin embargo, que confundir la seducción con la compra. Creo que no solo Grecia, también España, este es un artículo, un extracto de un artículo de este autor, se encuentran en un estado de shock tras la crisis financiera. En Corea ocurrió lo mismo. Tras la crisis de Asia, el régimen neoliberal instrumentaliza radicalmente este estado de shock. Y ahí viene el diablo, que se llama liberalismo o fondo monetario, y da dinero a crédito a cambio de almas humanas. Mientras uno se encuentra aún en estado de shock, se produce una neoliberalización más dura de la sociedad, caracterizada por la flexibilización laboral, la competencia descarnada, la desregularización, los despidos. Pero no solamente el Fondo Monetario. China. Lo que hay países que no pintan un carajo, porque nunca han tenido un proceso, por ejemplo, México, Argentina, Cuba, Brasil. Sinceramente, estos nunca han tocado la democracia. Estos han tocado el nepotismo, el fascismo, las dictaduras de todos los colores, derechas e izquierdas, terribles, infumables, corrupción a nivel galáctico, a diferencia de China, corrupción galáctico pero controlada y poderosa económicamente. Entonces, uno aquí podría pensar, coño, ¿por qué los países socialistas comunistas de América Latina no han copiado algo de China? Coño, ¿será porque somos latinos? Yo soy latino. ¿Por qué no han copiado? Porque han tenido dictadores tan potentes como los chinos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Estoy justificando esto? No, estoy poniendo un ejemplo de que hay formas
Iba a decir que funcionan, no puedo decir que funcionan porque es infumable lo de China. Pero también empieza a ser infumable lo de Europa, lo de Estados Unidos, dos presidentes, uno impugnado y otro que están a punto de impugnar. Todo queda sometido al criterio de una supuesta eficiencia. Pero esto está en todas partes. Al rendimiento. Y al final ocurre que estamos todos agotados y deprimidos. Ahora la sociedad del cansancio se encuentra en un estado mortal. En realidad el conjunto de la vida social se convierte en mercancía, en espectáculo. La existencia de cualquier cosa depende de que sea previamente expuesta de su valor de exposición en el mercado y con ello la sociedad expuesta se convierte también en pornográfica. La exposición hasta el exceso lo convierte a todo en mercancía. Lo invisible no existe, de modo que todo es entregado, desnudo, sin secreto, para ser devorado de inmediato. La pornografía aniquila al eros y al propio sexo. La transparencia exigida a todo es enemiga directa del placer que exige un cierto ocultamiento, al menos en un tenue velo. La mercantilización es un proceso inherente al capitalismo-comunismo. Sí, porque ya hay que hablar así. ¿Por qué? Porque China es el poder número 1 del mundo y es comunista y es capitalista, pero no es capitalista, porque eso no es capitalismo, eso es otra cosa. Eso es plutocracia, partitocracia. La mercantilización es un proceso inherente que solo conoce un uso de la sexualidad, su valor de exposición como mercancía. Somos mercancía. Bueno, somos mercancía. Uno tiene que ver un poquito en la calle, salir un poquito por la tarde, por la noche, y uno ve la mercantilización del cuerpo, del hombre y de la mujer. Sí. Y no me vale que sea por pobreza, porque no os hablo de pobreza, donde uno está en estado de esos de que no tengo nada, excepto mi cuerpo. Yo no hablo de eso. Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal y comunista. En el régimen neoliberal de la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Totalmente cierto esto. Esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo. Es decir, eso es interesantísimo porque si bien el comunismo luchó contra los derechos en favor de los derechos de los trabajadores, en realidad de la sociedad en total, porque era un abuso, o sea, era un abuso sin, escucha, los zares, era un abuso, no, lo siguiente. Pero claro, luego vuelve a la naturaleza humana y lo mierda aún más todavía. Pero fijaros, es increíble porque nosotros, es como acabo de contar, quien fracasa en la sociedad liberal del rendimiento y no se cansa, y hay que cansarse, se hace a uno mismo responsable de su vergüenza, resulta que nosotros no nos rebelamos contra eso, que sabemos que existe y que nos está costando la salud mental y física. Mental y física. Por lo tanto, la revolución no puede existir el sistema perfecto. Bueno, el sistema perfecto lo tienen los chinos. La sociedad del trabajo y de rendimiento no es ninguna sociedad libre. Produce nuevas obligaciones. En esta sociedad de la obligación, cada cual lleva consigo su campo de trabajos forzados, y lo particular de este último consiste en que allí se es prisionero y celador, víctima y verdugo a la vez.
Así, uno se explota a sí mismo haciendo posible la explotación sin dominio. Y además contentos porque podemos comprar. Y luego, en esa frustración de mierda que tenemos todos, echamos la culpa a. Yo recuerdo una anécdota muy fuerte, una no, unas cuantas, en Miami, donde viví 4 meses, acerca de los cubanos. Muchos de ellos habían ido en la patera, en el flotador, nadando como mejor pudieron a Estados Unidos. En un decreto que había, que tocabas tierra y te quedabas. Luego podemos hablar de la actitud de muchos cubanos en Miami, pero eso es otra película. Y luego me quedé acojonado cuando, esto hace 7 años que estuve allí viviendo, hablaba con muchos cubanos y decían, no, que les den por culo a los que vengan, que aquí no cabemos más. Y decían, ya, tronco, pero tú viniste así, ¿no? Sí, pero era otra época. Cosas de este tipo. Esto pasa. El mundo es un poquito más complejo de lo que parece y de lo que nos cuentan. Nosotros, Occidente, todavía no hemos aprendido a revelarnos, a poner nombres, a decir esto no. Es que hay que decir que no. Pero para decir que no, hay que decir que no a muchas cosas. Yo entiendo que Milei, el argentino, diga, no voy a hacer negocio con China. Bueno, entiendo y me parece perfecto. Ahora hay que darle forma a eso, ¿no? Y sí. Hoy parece que estoy comunista, pero en realidad no estoy nada comunista. Es más, no estoy ni neocapitalista ni neoliberalista. Estoy, como siempre, en mi línea cuestionador, porque sí hay cosas que siempre las he pensado así. Y estas cosas a mí me sirven para, ¿qué? Para establecer mi conciencia de qué quiero, cómo lo quiero, y por qué he perseguido eso, y cómo lo persigo, y qué estoy pensando cuando lo estoy ejecutando, en qué estoy pensando, qué me está motivando para ese ejercicio. Y de nuevo, entramos en libertad y salimos en libertad. Significa que tú puedes pensar, debes de pensar lo que te salga del pepino. Y esto no es un punto de esto es lo que hay, no, es mi punto de cómo veo las cosas, no es esto es lo que hay. El ciudadano, nosotros, los trabajadores, una palabra que nunca me ha gustado mucho, pero es muy graciosa, que somos todos, hasta los que ganan mucho dinero, son trabajadores. Es más, el ejercicio de hipocresía que tienen que hacer los que ganan mucho dinero es más alto que los otros. ¿Por qué? Porque se juegan más kikis. Todavía no vemos estas cosas, ni las queremos ver. Por eso es tan difícil que en Europa o en Estados Unidos haya revoluciones. Bueno, en Europa ha habido revoluciones. Bueno, en Europa ha habido hasta guerras. Nos hemos matado como cochinos. 2 guerras mundiales, guerra civil española. Es que ha habido de todo aquí. Invasiones, terrorismo, lo que tú quieras. Y yo el tema de la culpa, que va por campos, porque hay muchas culpas. En Occidente la culpa se la echamos al Estado, los países comunistas, populistas se la echan a América, al Fondo Monetario. En realidad la culpa es toda nuestra, de la gran masa que votamos y aceptamos lo inadmisible. No sé, os pongo un ejemplo. Aquí, en España, el Partido Socialista Español, uno de los más antiguos del mundo, ha sacado de su partido al hijo del que fue uno de sus fundadores, porque no está de acuerdo, y lo ha hecho público, con amnistiar a unos señores de Cataluña que dieron un golpe de Estado. Literalmente un intento de golpe de Estado. Es como, la cosa es muy sencilla, para ir sencillo. De repente convocan un referéndum independiente. No se puede convocar un referéndum independiente en una democracia. No, no se puede. Pero si es que no se puede. No se puede. ¿Tienen derecho? Sí, tienen derecho a decir lo que les dé la gana. Claro, una democracia. Pero no puedes convocar eso.
Como si yo convoco mañana, porque tengo aquí unos cuantos que me siguen, un referéndum para que mi barrio del Cabo, Las Huertas, se convierta en independiente. Y digo, pues mira, va a ser independiente. Además, nadie va a pagar impuestos. No se puede. No puedo. Pero es que no entendemos lo de no puedo. En resumen, os dejo con este autor, con estas interpretaciones, en esta vibración cuántica del día, con el único fin, si es que acaso hay fin, de poder establecer nuestras pautas. A esto le añadimos, por ejemplo, yo le añadiría, a todo esto le añadiría para no hacer contrapesos, sino para sumar, ¿no? O sea, esta sería una exposición del mundo como lo veo, que ocurre, y luego tendríamos otra exposición que sería David Hawkins, esa explicación de los estados de conciencia, la vergüenza siendo más bajo hacia la iluminación, y las explicaciones que irá dando acerca de la ira, de la vergüenza, del desapego, de lo que tú quieras, del pasotismo, y luego entramos en una tercera fase, estamos tocando todo ahí, ¿no? Que es este área de meditación de mi presencia aquí y ahora. Yo soy incluso antes de que piense. Eso sería lo que yo llamaría el circulito completo para poder trabajar. A partir de ahí, todos. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.